Descubre el secreto prohibido de la neuroplasticidad, el cerebro sanador que nunca contaron. Imagina un mundo donde los secretos más oscuros de la mente podrían sanarte, un lugar donde el poder de tus pensamientos tiene la capacidad de curar heridas que ni siquiera imaginabas. Los susurros de la neuroplasticidad se hunden en la profundidad de nuestro cerebro, ocultando el potencial de transformaciones asombrosas, como el mito de un elixir de vida, pero párate un momento. ¿Qué pasaría si te dijera que tu mente podría reescribir su propia historia? ¿Que un simple cambio de perspectiva podría llevarte a lugares insospechados? Esa idea puede parecer un cuento de hadas, pero es la pura verdad, y muchos lo ignoran, hasta que la presión de la realidad se les viene encima. En un barrio olvidado, una mujer luchaba contra sus demonios. Cada mañana, su rostro se reflejaba en el espejo, y lo que veía era un rayo de dolor, ojos cansados, un alma desgastada. En medio de su tormento, escuchó rumores sobre un viejo sanador que prometía restaurar no solo el bienestar físico, sino también el espíritu. Parecía una locura, pero desesperación es lo que lleva a la gente a buscar respuestas en los lugares más inusuales. Al caer la noche, caminó hacia una casa antigua, donde las sombras parecían cobrar vida. Allí, el sanador la recibió con una mirada que anticipaba grandes secretos. Pero en ese lugar lleno de artefactos extraños, el aroma de hierbas y ecos de susurros antiguos se entrelazaban entre sí. ¿Era realmente posible que su mente tuviera el poder para sanar todo el sufrimiento acumulado? Mientras más se adentraba en esa experiencia, la sensación de inquietud comenzaba a apoderarse de ella. En la esquina, un trozo de papel se deslizó al suelo. ¿Qué tenía escrito? El miedo es solo una ilusión. Atrévete a romper las cadenas de tu mente. ¡Boom! Las palabras resonaron en su pecho, encendiendo un fuego que creía extinto. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. De repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Todos en la habitación se giraron, ojos desorbitados, miradas de incredulidad y sorpresas. Esa no era una simple reunión de curación, había algo más, algo oscurecido por la neblina del tiempo. Una sombra se proyectó en la pared, un susurro amenazador que evocaba miedos profundos de lo desconocido. ¿Qué más estaba ocultando esa atmósfera? La mujer sintió un escalofrío recorrer su espalda, la curiosidad y el pánico chocando en su pecho. ¿Era posible que su vida dependiera de lo que iba a descubrir? El silencio en la habitación se volvió ensordecedor tras el grito. La mujer cerró los ojos, sintiendo que su pecho se apretaba como si alguien le estuviera robando el aire. La mirada del sanador, antes seria y penetrante, se tornó inquietante, casi como si esperara que algo oscuro emergería de entre las sombras. Las paredes viejas de la casa parecían moverse, como si guardaran secretos que ansiosos se preparaban para volar. Con un movimiento errático, la mujer se acercó al grupo que la rodeaba, buscando respuestas en las miradas de los demás. Uno de ellos, un hombre mayor con una cicatriz que cruzaba su mejilla, rompió el hechizo del silencio. No deberíamos estar aquí, murmuró, su voz temblorosa, hay fuerzas que no comprendemos. Se escuchó un nuevo grito, esta vez de una mujer que caía al suelo, convulsionando. Los murmullos se hicieron más intensos, y la atmósfera se tornó asfixiante. En ese caos, el sanador alzó una mano, exigiendo atención. Silencio. Cada uno de ustedes ha sido llamado por una razón. No es solo la sanación física lo que buscan, sino una verdad oculta. Pero debe haber disposición al sacrificio, dijo con firmeza, sus ojos resplandecían de una intensidad casi hipnótica, la mujer no podía evitar sentir que el miedo se comía su valor. ¿Sacrificio qué sacrificio?, preguntó, su voz apenas un susurro.
La mente es un laberinto, y para encontrar la salida, deberás enfrentar lo que has tratado de olvidar, respondió el sanador mientras paseaba su mirada sobre la multitud, como un pastor ante sus ovejas desamparadas. Con cada palabra, el aire se volvía más denso. La mujer comenzó a recordar las atrocidades que habían habitado en su mente, ese oscuro rincón donde se guardaban los recuerdos más dolorosos. Sabía que tenía que enfrentarlos, pero también le aterraba la idea de volver a abrir esas heridas. Sin embargo, algo dentro de ella se movió al escuchar una frase que hizo eco en su memoria: el miedo es solo una ilusión. En ese momento, el sanador se acercó a ella y, tomando sus manos, comenzó a hablar en un tono bajo. Tienes el poder de cambiar tu realidad, pero no puedes elegir la forma en que lo harás. El camino hacia la sanación no es fácil, y no todos regresan. Necesitarás liberar las cadenas que te atan, dijo, sus ojos fijos en los de ella. Las luces comenzaron a parpadear, y el ambiente se llenó de un susurro en el aire. La convulsión de la mujer ahora en el suelo cesó de golpe, y todo se centró en ella. Al abrir los ojos, un brillo extraño iluminó su rostro. ¿Ves?, dijo el hombre cicatrizado, el poder ya comenzó a desatarse. Pero, ¿estás lista para enfrentar tus propios monstruos? El escalofrío volvió a recorrer la espalda de la mujer. Tenía que decidir, quedarse en el lugar donde el dolor conocido era más seguro o dar un paso hacia lo desconocido, hacia la promesa de sanación. En ese instante, una sensación de determinación brotó dentro de ella, pero antes de que pudiera decidir, una puerta se abrió de golpe al fondo de la sala, revelando un pasillo sombrío. Una figura espectral emergió de él, y todos se quedaron boquiabiertos. La mujer sintió cómo su corazón latía con fuerza, la pregunta resonando en su mente: ¿era eso la puerta a su curación, o solo un portal a su propia perdición? La figura se giró y miró directamente a ella. Ven, hay mucho más que debes descubrir, dijo con una voz que heló su sangre. ¿Se atrevería a seguirla? La elección que estaba por hacer podría cambiar su vida para siempre. ¿Sería capaz de escribir su propia historia, o se perdería entre los ecos del miedo? El aire se cortaba con un silencio palpable, solo interrumpido por el retumbar de su corazón. La mujer, paralizada, sentía cada latido como un eco de sus dudas. La figura espectral parecía mayor que la vida misma, sus ojos, profundos y oscuros, prometían revelaciones que a la vez atraían y aterraban. Cada paso hacia adelante puede llevarte al abismo o a la luz, susurró el sanador, su voz un hilo audible a través del murmullo asustado de la multitud. La mujer sintió cómo su cuerpo respondía, obligada a seguir esa invitación, una voz interior resonando en su mente: ¿y si esta es la clave para liberarte? Con un movimiento casi involuntario, dio un paso hacia el pasillo. El frío del umbral la envolvió, como si una mano helada la estuviera llevando hacia un destino incierto. Al cruzar, la luz de la sala se desvaneció rápidamente, y la figura se volvió más clara. Era una mujer con un rostro familiar, horrible y hermoso a la vez, que parecía flotar entre las sombras. Soy parte de ti, dijo la figura con voz suave, pero cargada de misterio. He estado esperando a que decidas despertar. La mujer sintió que algo se rompía en su interior, como si un bloqueo a años de sufrimiento empezara a deshacerse. ¿Qué me has estado ocultando?, preguntó, su voz resonando en la oscuridad. Todo lo que evitas enfrentar. El sufrimiento que rehuías al dormir, al ignorar tu verdad. Pero aquí, en este lugar, puedes usar el fuego de tu dolor como un faro, respondió la figura, extendiendo una mano hacia ella. Es hora de aprender a sanar, a transformar tu mente y liberarte de las cadenas de tu pasado. Un escalofrío recorrió la espalda de la mujer. Había oídos que escuchaban, ojos que miraban. Los murmullos afuera parecían crecer, el pánico encadenando a los presentes. ¿Quiero liberarme de esto, o seguir atrapada en el miedo?, pensó, un nudo de angustia apretándole el pecho. Todo poder lleva consigo un precio, continuó la figura, sus ojos centelleando como brasas ardientes. El dolor es el catalizador, la transformación, el sacrificio. Mientras sus palabras se deslizaban como una serpiente, la mujer sintió una conexión intensa. Las imágenes de su vida comenzaban a desbordarse, recuerdos olvidados regresaban a su mente, pérdidas, traiciones, momentos de profunda soledad.
¿Sería verdad que podría transformar su dolor en algo más? ¿Era esta su oportunidad o simplemente una trampa mortal? Frente a ella, el pasillo se expandía, revelando puertas a cada lado, cada una emanando una energía única, un susurro de historias no contadas. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un estruendo resonó desde el fondo de la sala donde había estado. Al girarse, vio que una sombra se abalanzaba hacia ella, un rostro conocido que parecía desvanecerse en una marea oscura. «No te vayas. No olvides quién eres», gritó el hombre cicatrizado, su voz una mezcla de desesperación y advertencia. Todo su ser gritaba por permanecer, por no ceder a la tentación del pasillo. La mujer se sintió atrapada entre la luz del conocimiento y la oscuridad del pasado. Con el corazón en la garganta, se enfrentó a la figura espectral. Debería elegir, pero no sabía si el verdadero sacrificio sería seguir adelante o quedándose atrás. ¿Qué decisión tomaría, y qué secretos revelaría la oscuridad subyacente en su propio ser? La pregunta flotó en el aire, pesada y ominosa. Un futuro incierto la esperaba al final del pasillo, y el tiempo se desvanecía como un susurro en la noche. Tu elección definirá el final de esta historia, dijo la figura, y el eco de su voz se mezcló con un silencio intrigante que llenó la habitación. La mujer sintió el sudor frío en su frente. ¿Debería dar el siguiente paso? Las luces parpadearon una vez más y, justo antes de que pudiera decidir, un estruendo sacudió el suelo. Las paredes temblaron y midieron su resistencia, como si el mismo lugar la estuviera desafiando. La certeza de su elección se hizo más incierta. ¿Se atrevería a desatar todo lo que había guardado, o se convertiría en cenizas? ¿Como aquel antiguo refugio? La mujer sintió su cuerpo vibrar con la sacudida del suelo. Un impulso la llevó a aferrarse a una de las paredes del pasillo, mientras el miedo se deslizaba por su columna como un hilo helado. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un torrente ensordecedor, voces que se mezclaban en la confusión, gritos de advertencia y llantos de desamparo. Pero en medio del caos, su mirada permanecía fija en la figura espectral que flotaba ante ella. «¿Qué quieres de mí?», exclamó, su voz atrapada entre la desesperación y la ira. La figura le respondió con una calma inquietante. «Solo deseo que enfrentes la verdad que has ocultado tan celosamente. ¿Estás dispuesta a liberarte de las cadenas que te atan?». Un torrente de emociones la invadió. Sabía que dentro de sí guardaba secretos que podían devastarla, pero también podía ser su salvación. El recuerdo del hombre cicatrizado le atravesó la mente como un relámpago. «No olvides quién eres», resonó su advertencia. «Debes decidir ahora», insistió la figura. «¿Te sumergirás en tu pasado, o te quedarás paralizada en el miedo?». La elección tiene un costo, pero también un poder inmenso. La mujer sintió como la temperatura de la sala descendía. Cada aliento era un reto, cada latido un estruendo en su mente. Temía lo que podía encontrar, pero también sentía que no podía seguir ignorando la tormenta que rugía en su interior. A medida que sus pensamientos luchaban entre el deseo de avanzar y la necesidad de volver a lo conocido, un brillo dorado empezó a irradiar de la figura, envolviéndola en una luz cálida que contrarrestaba la fría oscuridad que la rodeaba. Tu mente es un laberinto de emociones. Las puertas que ves aquí representan cada decisión que has tomado, cada dolor que has soportado. Al abrirlas, te enfrentarás a lo que eres, a lo que has elegido ser. Con cada palabra, la figura parecía crecer, y los rostros de la multitud se difuminaban, convirtiéndose en sombras en su subconsciente. Temía perderse, pero la luz dorada atraía su ser hacia adelante. Si no lo haces, si eliges el camino de regreso, seguirás atrapada en la prisión de tus recuerdos sin jamás tocar la paz que deseas. El fuego de tu dolor puede forjarte una nueva existencia o consumirte. El pulso de valentía creció en su pecho. Mientras buscaba en su interior, recordó el rostro del hombre cicatrizado, sus ojos llenos de miedo. ¿Sería realmente una traición dejarlo atrás? La sala se tambaleó de nuevo, y esta vez las sombras se arremolinaron a su alrededor, y un eco familiar retumbó en su mente. ¿Estás lista para enfrentar la verdad? Era una pregunta, y a la vez, una invitación a soltar el control. Sin más tiempo para dudar, la mujer cerró los ojos y extendió lentamente su mano hacia la puerta más cercana.
Sé que estás ahí, murmuró, sintiendo que la energía pulsante la guiaba hacia un destino desconocido. Cuando sus dedos tocaron la superficie de la madera, el mundo a su alrededor se disolvió. Las paredes del pasillo se oscurecieron y el retumbar de su corazón se convirtió en un susurro. En ese instante, la figura espectral la miró con una intensidad ardiente. Prepárate, porque lo que descubras será el comienzo de una nueva batalla. Al abrir la puerta, una ola de luz brillante la envolvió y, de inmediato, imágenes de su pasado comenzaron a fluir como un torrente, sus miedos, sus fracasos, pero también sus momentos de amor y esperanza. La realidad se retorció y, de repente, se encontró en un lugar que nunca pensó visitar. No puede ser. Gritó, enfrentándose a la escena que se desplegaba ante ella, un recuerdo que había intentado olvidar, una verdad que la acosaba. Una sensación de pánico creciente la atravesó, mientras la magia del momento se combinaba con un profundo terror. ¿Qué has despertado?, murmuró la figura, mientras la mujer comenzaba a comprender que su decisión podría tener consecuencias inimaginables. Ahora la verdadera lucha comenzaba, y las sombras de su pasado estaban dispuestas a reclamarse. ¿Podría enfrentarlas o se convertirían en el ancla que la hundiría aún más profundo? La luz y la oscuridad se entrelazaban, prometiendo una batalla que determinaría su destino. La luz resplandecía a su alrededor, revelando una habitación familiar, pero al mismo tiempo, distorsionada. Era su antiguo hogar, las paredes desgastadas estaban llenas de fotografías de momentos felices, pero aquellas sonrisas ahora parecían burlonas. La mesa del comedor, cubierta con un mantel que no había tocado en años, aún guardaba las marcas de sus desayunos en familia. ¿Cómo había llegado allí? Su mente se debatía entre la nostalgia y el miedo que la acechaba como un lobo hambriento, un ruido sordo la sacó de sus pensamientos. Era un eco que se repitió, como un tambor que resonaba en el fondo de su ser. Se dio vuelta lentamente, sus sentidos alerta. Allí estaba él, el hombre cicatrizado, con su rostro marcado por un dolor visible, pero esta vez con un brillo de determinación en sus ojos. Su respiración se entrecortó. ¿Tú qué haces aquí?, logró decir entre suspiros entrecortados. Vine a recordarte lo que has olvidado, respondió él, su voz grave y temblorosa. Tu memoria te ha traicionado. Este lugar no es solo un recuerdo, es la clave para liberarte. Las palabras del hombre echoaron en su mente como un mantra inquietante. Tenía razón. Este hogar la había visto crecer, pero también había sido testigo de sus fracasos. Cada rincón estaba impregnado de su pasado, una mezcla de amor y decepción que se negaba a dejarla ir. No quiero volver a sentir este dolor, se defendió, aunque su voz temblaba. Ese dolor es parte de ti. Ignorarlo no hará que desaparezca, solo lo alimentarás, insistió él, avanzando un paso. El verdadero desafío es enfrentarlo. Las sombras que ves son tus miedos, pero también tus fuerzas. Este hogar tiene secretos, y es hora de descubrirlos. El hombre extendió una mano hacia una puerta del fondo, una que ella siempre había evitado. Entrar en el sótano es enfrentarte a lo que has enterrado. ¿Tienes el valor de abrir esa puerta? El corazón de la mujer se aceleró. Ciertamente, aquel sótano era un lugar prohibido en su memoria. ¿Qué había en su interior? La duda la consumía, pero también sentía una punzada de curiosidad. ¿Y si no me gusta lo que encuentro?, preguntó, sintiendo que la angustia la invadía. Lo que encuentres te definirá, o te liberará, respondió el hombre cicatrizado con gravedad. Hay cosas en ti que necesitan ser aceptadas, no ignoradas. Solo así podrás sanar. Su voz resonaba con un poder extraño, como si el tiempo y el espacio se colapsaran alrededor de ellos. Ella miró fijamente al hombre. Era evidente que él sabía de sus traumas, de sus historias sin contar. Con un nudo en la garganta, sintió que su mano temblaba. La puerta era vieja, desgastada. ¿Qué secretos oscurecidos la aguardaban detrás de ella? Adelante, instó el hombre, su mirada intensa empujándola a actuar. Se preguntó si estaba lista para el dolor, para la verdad. Un instante de silencio pesado se cernió sobre ambos. Finalmente, con la respiración contenida, se acercó a la puerta. La manija se sentía fría como el hielo. Al girarla,
un chirrido ominoso rompió el silencio. Con cada paso que daba hacia el sótano, el eco resonaba en su mente, una advertencia y a la vez un llamado. Cuando al fin descendió, la oscuridad la abrazó como una sombra. Un olor a humedad la invadió. Su corazón latía con fuerza, y su mente repetía una y otra vez la advertencia del hombre. Esto es lo que eres, esto es lo que necesitas enfrentar. De repente, la luz comenzó a parpadear, revelando cajas viejas, recuerdos olvidados y un espejo cubierto de polvo. Se detuvo en seco al ver su reflejo. ¿Cómo se había dejado perder tanto? Pero al mirar a través del polvo y de la tristeza que había acumulado, algo se encendió dentro de ella. Era el momento de enfrentar sus demonios o hundirse aún más. «Detente», gritó su voz interna, pero el reflejo parecía burlarse de ella. La figura espectral que había visto antes susurró desde las sombras: «Todo lo que has evitado está aquí. ¿Lista para aceptar que eres más que tu dolor?». Mientras se acercaba al espejo, sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué descubriría? Podría hacer las paces con su pasado. Con la respiración contenida, extendió su mano hacia el cristal, preparada para desvelar los secretos prohibidos que había mantenido atrapados, y en ese instante, una risa oscura resonó en la penumbra, transformando el miedo en un grito de terror. La batalla por su alma había comenzado, y en su búsqueda de redención, lo inesperado acechaba entre las sombras. ¿Quién más la seguiría en esta búsqueda de verdad? ¿Qué más estaba dispuesto a revelarle el espejo? Las risas se convirtieron en ecos distorsionados, reverberando en las paredes del sótano como si todo el pasado estuviera burlándose de ella. Sus manos temblaban mientras se acercaba al espejo. Lo que antes parecía un objeto inanimado ahora pulsaba con vida, como un portal a su peor pesadilla. La figura espectral emergió de las sombras detrás de ella, su aliento frío acariciando su cuello. ¿Vas a dejar que el miedo te paralice? Cada recuerdo en ese espejo grita por ser liberado, susurró, pero su voz tenía una melodía inquietante, casi seductora. ¿Quién eres?, preguntó ella, volviendo la vista hacia la figura. Su rostro era familiar y extraño al mismo tiempo, una combinación de sus miedos y sus anhelos. Las sombras parecían encadenar a la figura de una forma irreal, como piezas de un rompecabezas que aún no encajaban. Soy lo que has olvidado. La parte de ti que sabe que el dolor es solo un capítulo en esta historia, respondió la figura, avanzando un paso. Vas a cerrar los ojos ante la verdad. Ella sintió la presión de su mirada, un peso que la empujaba hacia el espejo. La tentación y el miedo luchaban por el control de su corazón. La risa parecía resonar dentro de su cabeza ahora, un murmullo insistente que prometía respuestas si se atrevía a mirar más allá de la superficie. Con valentía renovada, se volvió hacia el espejo, y lo que vio la dejó sin aliento. No solo era su reflejo, sino una serie de imágenes fugaces, momentos de su infancia, risas compartidas, lágrimas derramadas, y sobre todo, fragmentos de dolor que había decidido ignorar. En la penumbra, las sombras le susurraban verdades que había enterrado, recordándole cada palabra hiriente y cada instante de duda. ¿Vas a quedarte allí, anclada en el sufrimiento, o vas a permitir que este dolor te transforme? La sonrisa del hombre cicatrizado apareció a través de los recuerdos, dándole apoyo aunque su rostro desgastado mostrara la lucha que había vivido. Eres más fuerte de lo que crees. Solo necesitas recordar quién eres. La voz del hombre resonaba como un tambor en su mente, cada nota impulsándola a conectar con su dolor. Tenía que arriesgarse. No soy solo mi sufrimiento, pensó. Hay más en mí. Pero el espejo vibró, provocando que las imágenes se distorsionaran. Sentía que algo oscuro y antiguo se agitaba en su interior. A medida que la angustia la envolvía, un impulso irrefrenable la llevó a tocar la superficie del espejo. Al hacer contacto, el cristal se iluminó con una luz brillante que la cegó momentáneamente, y al abrir los ojos, ya no solo veía su reflejo. Vio su infancia, sus relaciones, las decisiones que la habían llevado a este mismo momento, pero también vio sombras, figuras familiares pero distorsionadas, representaciones exageradas de aquellos que había amado y perdido. ¿Acaso soy la causante de sus sufrimientos? La culpa se apoderó de su pecho, haciéndola sentir que se ahogaba. ¿Esto realmente soy yo? ¿Vas a permitir que esos pensamientos te definan?
La figura espectral la observaba con intensidad. «O vas a romper las cadenas que tú misma has forjado». Ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La risa continuaba, ahora orquestando un crescendo de emociones, pero en el fondo también había voces que le susurraban palabras de esperanza. En ese torbellino, su determinación comenzó a fortalecerse, el deseo de encontrar la verdad la impulsaba hacia adelante. «Estoy lista», declaró, su voz resonando con fuerza, desgarrando el velo de miedo que la mantenía encerrada. El espejo comenzó a vibrar con mayor intensidad. Las imágenes saltaron hacia adelante, casi como si se prepararan para lanzarse hacia ella. Un sudor frío recorrió su espalda mientras los ecos de sus experiencias se convertían en un grito ensordecedor, y justo cuando pensó que todo estaba a punto de desbordarse, una puerta se abría en su mente. Una revelación explosiva latía en su pecho, una verdad que ella nunca imaginó. Pero en medio del despertar de esta claridad, una sombra emergió de la penumbra, una figura que no esperaba ver. «¿Realmente creías que podías escapar de mí?». La voz gélida resonó en el aire, la oscuridad que había temido durante tanto tiempo estaba lista para enfrentarse a ella. Todo lo que había rechazado volvió a su vida, y ahora no había vuelta atrás. El verdadero desafío estaba por comenzar, su respiración se aceleró. Estaba realmente lista para confrontar la oscuridad que había tratado de enterrar. Mientras la risa se mezclaba con sus propios gritos internos, supo que la batalla por su alma había encontrado un nuevo enemigo, un enemigo que era el reflejo más oscuro de sí misma. ¿Podría finalmente aceptar todas las partes de su ser, incluso aquellas que la aterrorizaban? La lucha no había hecho más que empezar. Las sombras parecían danzar a su alrededor, entrelazándose con la vibrante luz que emanaba del espejo. Su mente estallaba en una mezcla de pánico y furia, mientras la figura oscura la miraba fijamente, sus ojos como pozos sin fondo que prometían revelar todos sus secretos más oscuros. «No puedes ocultarte de mí. Soy tus miedos, tus fracasos. Soy la verdad que no quieres ver». Ella sentía el frío invadiendo su ser, pero también una chispa de algo profundo dentro de ella. ¿Era coraje o simplemente una necesidad desesperada de escapar? La figura avanzó, dejando una estela de sombras tras de sí. Cada paso que daba retumbaba en el sótano, resonando en sus huesos como un tambor de guerra, amenazando con arrebatarle sus últimos vestigios de valentía. «¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz temblando mientras luchaba por mantenerse en control. La risa burlona se intensificó, ecoando en las paredes de piedra húmeda. «Quiero que te enfrentes a la verdad. Quiero que mires hacia adentro y reconozcas que tu sufrimiento es solo una parte de tu historia, no el final». Las palabras de la figura reverberaban en su mente. ¿Qué si esto es un truco? ¿Quizás una trampa más de mi propia psique? A lo lejos, los recuerdos la llamaban. La imagen de su infancia, los días de luz y sombra entrelazados, enfrentándola con el dolor que había tratado de olvidar. De pronto, sentía que el espejo no solo reflejaba sus miedos. También capturaba la esencia de su fortaleza. «Necesitas aceptar que el dolor puede transformarte», continuó la figura, acercándose aún más. «Cada lágrima que derramaste, cada grito que ahogaste, lleva en sí una semilla de cambio. Solo tú puedes decidir si la riegas o la dejas marchitarse». Con los latidos de su corazón resonando como un tambor en su pecho, reflexionó sobre sus elecciones. La vida no se trataba simplemente de huir, sino de crecer, de aprender a convivir con las partes dolorosas de su historia. Sus ojos se encontraron con los de la figura, y en ese instante, comprendió que debía enfrentar la oscuridad y los grilletes que ella misma había creado. «¿Y si no puedo?». Su voz tembló, mientras la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?». «Rendirte es siempre la opción más fácil», replicó la figura, su tono más firme, casi condescendiente. «Pero no estás sola, cada célula de tu ser tiene la capacidad de renacer. Solo debes abrirte al dolor para poder liberarte de él». La luz del espejo comenzó a vibrar, interrumpiendo la conexión entre su aturdida voluntad y la figura que estaba convenciéndola de abrazar su verdad. Fue como si un huracán de imágenes se desatara dentro de ella. Su mente empezó a contemplar los momentos más dolorosos, las despedidas, las traiciones, los sueños marchitos. Cada instante, una daga en su corazón. De pronto,
todo se tornó oscuro. Una tormenta de sentimientos la arrastró hacia el abismo, y en ese caos, la figura alzó la mano señalando a lo lejos. Atrévete a mirar más allá de este dolor. Atrévete a liberarte. Ella sintió una oleada de cambios a su alrededor, como si la energía que contenía todo su sufrimiento se comprimiera en una esfera brillante. Se armó de valor, su mano se movió de manera involuntaria hacia el espejo. Este comenzó a distorsionarse, mostrando figuras borrosas, viejos recuerdos que nunca había resuelto. Sería el momento perfecto para confrontar lo que siempre había temido. Cuando su piel tocó el cristal, se vio arrastrada a un mundo de luz y sombras. Desde adentro, el eco de su propia voz resonaba: no tengo miedo, no más. Pero justo cuando se sintió lista para enfrentar la verdad, un estruendo retumbó en el sótano, como un trueno que truncaba su determinación. ¿Estás realmente lista para lo que vendrá? La voz fantasmal se volvió más aguda, casi burlona. Puede que descubras que lo que encierra tu dolor es más aterrador de lo que imaginabas. El espejo comenzó a agrietarse, y ella sintió que el suelo temblaba a sus pies. La última revelación aún no había llegado. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que surgiría del caos de su mente? La batalla no solo era externa, sino interna, y no había un retorno seguro. El verdadero horror, como un eco incesante, gritaba que el enfrentamiento había comenzado, y con él un poder que podría cambiarlo todo, o destruirla. Desde lo más profundo de su interior, una pregunta resonaba: ¿qué harías si tu mayor miedo fuese también tu mayor salvación? La oscuridad de su reflejo estaba a punto de revelarle una verdad aterradora e inevitable. El espejo se convulsionó, y en un destello de luz diurna, la sala se transformó, convirtiéndose en un vasto paisaje gris donde la niebla se enroscaba en columnas de sombras. Allí, entre la bruma, surgieron figuras borrosas. Eran rostros familiares, amigos y familiares cuyos ojos suplicantes parecían sumidos en la desesperación. Sin poder evitarlo, sus pies comenzaron a avanzar hacia ellos, pero cada paso era como caminar sobre ascuas. Estás a punto de perderte, susurró la figura oscura. Pero quizás, regresar a ellos sea el verdadero camino hacia tu liberación. La voz era un eco, reverberando como si el mismo suelo vibrara en respuesta a su angustia. Ella detuvo su marcha y la pregunta la atravesó de golpe: ¿perderme en quién? A medida que los rostros cobraban vida, cada uno de ellos traía consigo fragmentos de su historia, momentos de alegría y dolor que había guardado bajo llave. Uno de los rostros comenzó a aclararse: era su madre, con su sonrisa cálida, pero sus ojos, ahora tristes, reflejaban una profunda tristeza. ¿Por qué no me has perdonado? ¿Por qué no dejas ir lo que nos rompió? La voz de su madre resonaba con una dulzura amarga. Un nudo creció en su garganta mientras se esforzaba por responder. No sé cómo hacerlo, las palabras escaparon de sus labios casi como un sollozo. Pero la figura oscura se acercó, a centímetros de ella, sonriendo con desdén. ¿No sabes? ¿O no quieres saber? Aquí están todas las respuestas, pero necesitas arriesgarte a enfrentar la verdad que temes. Con cada palabra, la niebla parecía hacerse más densa, como si los secretos de su propio ser la rodearan, queriendo asfixiarla y protegerla a la vez. Pero de repente, una imagen clara surgió, una escena olvidada en su mente: su primera bicicleta, el día que se cayó y se rasgó la rodilla, la carcajada infantil y la sonrisa de su madre abrazándola con amor. Esa imagen contrastaba con la tristeza del presente. ¿Puedes recordar lo bueno y lo malo?, la figura le dijo, invitándola a explorar el tumulto que percibía en su interior. Ambos son parte de ti. No puedes deshacerte de lo que sientes sin abrazar también lo que te ha dado fuerza. Sin pensarlo más, su mano, temblando de incertidumbre, se llevó al espejo, tocando su superficie fría, y un poderoso haz de luz emergió desde el cristal, envuelto en un torbellino de recuerdos. La claridad se expandió en la oscuridad donde una vez había morado el miedo. Sin embargo, la figura se retorcía, envidiosa del poder que empezaba a surgir en ella. Eso no es sabiduría, es ilusión. La verdad que vives es más espantosa de lo que imaginas, la figura gritó, temblando de ira. Pero ella, con ojos ardientes y una resolución que surgía silenciosa, decidió enfrentar la tormenta que la aguardaba. Atrajo sus recuerdos, cada lágrima, cada sonrisa perdida, y como un río desbordante, inundó el espejo de luz.
No tengo miedo, gritó, alzando su voz por encima del caos. La figura se desvaneció un segundo en la luz, pero una sombra amenazante empezó a solidificarse detrás de ella, gritando, lo que buscas está más allá de la luz. Mientras el campo de sombras temblaba y se oscurecía nuevamente, comenzó a comprender que la lucha era por su verdad, no solo un enfrentamiento con su dolor. La figura se transformó en un torbellino de ira y sombras, sus ojos, antes pozos de terror, ahora se volvían espejos que reflejaban su propia lucha. No retrocederé más, se dijo a sí misma, pero justo antes de que pudiera coaligarse con su coraje, un grito desgarrador atravesó el aire. Desde el centro de todo ese caos, un instante de pánico la invadió, ¿y si el verdadero horror es aceptar quién eres realmente? En el trasfondo, una voz la llamaba. Despierta, no todo está resuelto, el suelo se retorcía, los ecos del pasado rugían a su alrededor y en un instante crucial, una imagen la atravesó, destellando en su mente, un camino bifurcado. Todo podía cambiar en ese momento, y mientras luchaba contra el miedo, una pregunta resonaba inquieta en su mente, ¿estás dispuesta a arriesgarlo? Todo por tu verdad, el caos está en su apogeo, la lucha por la identidad ya se había desatado, y el próximo movimiento que hiciera podría cambiarlo todo. Pero, ¿estaba lista para lo que aquello significaría? La niebla se comprimía a su alrededor, como una serpiente apretando su cuerpo, y, aunque el caos retumbaba en su interior, despertaba en ella un nuevo sentido de claridad. El retorcido laberinto de sombras comenzaba a desdibujarse mientras la luz del espejo la envolvía. Era como si un viejo libro de su vida se abriera, revelando páginas que había olvidado o quizás evitado leer. En medio de esta revelación, las figuras se volvieron más tangibles, más reales. El rostro de su madre brillaba en el aire gris, pero su expresión había cambiado. La tristeza se mezclaba con algo nuevo, esperanza. Siempre estuve aquí, esperando que recordaras quién eres, decía con suavidad, como si su voz flotara en el ambiente brumoso. Entonces, como si la figura oscura hubiera captado la nueva energía que emanaba de ella, gritó con frustración. Eres solo una niña perdida en su juego. ¿Qué sabes realmente? Tu madre no puede salvarte. No puede salvarte a ti misma. Las palabras caían pesadas, como piedras, pero en lugar de desanimarla, desataron algo visceral en su interior. Los ecos de su infancia comenzaron a girar en su mente, imágenes de risas, llantos, caídas y levantadas. Recordó las veces que se sentó en la mesa con su familia. Los sabores de la comida, la química innegable del amor y el conflicto. Todo era parte de su historia. Todo un pedazo esencial de su existencia y también de su dolor. Basta, resonó su voz, un grito lleno de determinación. La sombra titiló, pero no se extinguió. No tienes poder sobre mí. Yo soy más que mis miedos. Soy más que mi dolor. El espejo se iluminó intensamente, enviando destellos de energía que la envolvieron en un abrazo cálido. En ese momento, las sombras parecieron vacilar, como si algo dentro de ellas estuviera debilitándose ante su autosuficiencia. Se dio cuenta de la verdad que había estado esperando. La neuroplasticidad no era simplemente un concepto lejano, era su propia vida. Su mente estaba hecha para adaptarse, para sanar. Mientras el miedo perdía su grip, las imágenes de su madre comenzaron a mostrar un nuevo ángulo. Un momento fugaz donde había libertad. Ahí estaba la niña montando su bicicleta de nuevo, riendo mientras se caía, pero levantándose con una sonrisa, confiada en que podía volver a intentarlo. Siempre he estado aquí, repitió su madre, esta vez sonriendo. Sin embargo, la figura oscura comenzaba a reabsorber la pelea, su forma distorsionándose y torciéndose, cada vez más amenazante. ¿Vas a dejarte absorber por la luz? No te dejaré escapar tan fácilmente. El retumbante eco llenó la nebulosa, haciendo que sus dientes chirriaran y su corazón palpitara. Con un giro rápido, llevó su mano para conectar con la luz del espejo nuevamente, invocando imágenes de poder, de superación, de todo lo que había atravesado. Yo soy mi propia curación. Gritó con todo su ser. En ese instante, las sombras comenzaron a estrellarse, víctimas de su determinación. Pero justo cuando la última bruma negra parecía desvanecerse, una voz profunda resonó en sus oídos. Tu viaje apenas comienza.
La verdad tiene muchas formas y no siempre esperará a que estés lista. ¿Cuál camino elegirás ahora? La inquietud se instaló en su pecho, mientras la niebla comenzaba a moverse de nuevo, revelando una nueva senda llena de incertidumbre, mientras una amarga sensación de desafío se apoderaba de ella. La lucha estaba lejos de ser terminada. Miró hacia el horizonte nebuloso, donde se presentaba una nueva realidad, una dualidad peligrosa que prometía tanto dolor como sanación. La cuestión seguía ahí, aún flotando en el aire. ¿Realmente estaba lista para la verdad que siguió oculta? La mujer sintió que cada latido le recordaba que no podía correr más. Había llegado a un punto sin retorno, y el peso de sus elecciones estaba sobre sus hombros. La figura oscura frente a ella parecía cobrar cada vez más forma, recordándole sus temores más profundos. ¿Vas a enfrentarme o permitir que tu pasado te consuma? Retumbó la voz, cargada de desafío. Basta, exclamó, con una energía renovada. El reflejo en el espejo iluminaba su determinación. He llegado hasta aquí y no retrocederé. La figura osciló, su expresión cambiando entre risa y furia. No tienes poder sobre mí, siguió ella, alzando la voz con firmeza. Soy más que mi sufrimiento. Estoy lista para abrazar cada fragmento de mi historia. Como respuesta, el espejo comenzó a temblar y las sombras se abalanzaron sobre ella. Pero esta vez, no se dejaría vencer. Con su mano extendida hacia el espejo, se preparó. Soy mi propia sanación, dijo, y al tocar el cristal, la luz estalló a su alrededor, envolviéndola en una energía cálida que comenzó a disolver las sombras. Las imágenes de su infancia volvieron a inundar su mente, la risa de su madre, los abrazos después de las caídas, los sueños compartidos. En cada recuerdo, sentía el valor que había olvidado, cada lágrima había sido una lección. El dolor puede transformarse, susurró para sí misma, y con esa idea, el brillo se intensificó. No puedes dejarme ir tan fácilmente, aulló la figura oscura, comenzando a desvanecerse bajo el poder de su resolución. Eres mía. Gritó, pero la luz seguía creciendo, llenándola de fuerza. No, eres parte de mi pasado, no mi futuro, clamó la mujer, y con esas palabras, sintió como las sombras se retiraban, su poder se desvanecía en el aire. Finalmente, la luz la envolvió, y en un destello, la figura se disolvió, la casa antigua a su alrededor comenzó a desvanecerse, transformándose en paisajes abiertos, un cielo despejado donde el sol brillaba con fuerza. La mujer respiró hondo, sintiendo el aire limpio en sus pulmones, y en ese momento, comprendió que se había liberado. Las cicatrices emocionales seguirían ahí, pero ya no las temía. Cada una era un recordatorio de sus batallas, un mapa de su crecimiento. Al mirar hacia el horizonte, vislumbró una nueva dirección. Sabía que el viaje hacia la sanación era continuo, que habría días buenos y malos, pero ahora podía enfrentar cualquier desafío con renovada valentía. Aprendió que su mente era su aliada, capaz de reescribir su historia, de adaptar su dolor en fortaleza. Allí, en ese nuevo mundo donde el sol brillaba intensamente, no había espacio para el miedo. Estaba lista para lo que vendría. Estaba lista para vivir completamente, dejando atrás las cadenas del pasado. Con una sonrisa iluminando su rostro, se dio la vuelta, sintiendo los ecos de sus vivencias resonar en su pecho. Sabía que compartiendo su historia podría ayudar a otros a encontrar la luz en sus propias sombras. Así que, sin dudar, corrió hacia adelante, lista para escribir el próximo capítulo de su vida. Y tú, querido lector, también tienes el poder de transformar tu propio viaje. No te quedes atrapado en el miedo, escucha esa voz de valentía que reside en tu interior. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tocarán tu corazón. Dale like ahora para hacer crecer nuestra comunidad maravillosa y compártelo con al menos 5 amigos que podamos ayudar. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra familia. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz es importante.